Una nueva paternidad, ¿cómo la entendemos y cómo la concebimos? Sobre todo, ¿qué es lo que se busca con este nuevo enfoque de la relación entre los padres, varones y los hijos? Para ello vamos a platicar hoy con el licenciado David González Romo. Él es asesor del Centro para la Atención y Reeducación de Personas que ejercen violencia de género del Consejo Estatal para la Mujer y Bienestar Social. Licenciado, qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Mauricio? Agradezco la invitación, ¿no?, de estar el día de hoy contigo, con ustedes. Platicando entonces acerca de esta cuestión de la nueva paternidad, antes quisiera yo que nos comentara pues algún antecedente sobre qué es este Centro para la Atención y Reeducación para Personas que ejercen violencia de género y sobre todo cuáles son sus principales funciones. Ok, para esto me gustaría comenzar con algo muy particular. Yo lo llamaría este centro como un espacio, ¿no?, un espacio que busca en los hombres la reflexión, ¿no?, en cuanto a las prácticas violentas, de alguna manera que podemos ejercer en un contexto familiar, en un contexto social y en un contexto íntimo, yo le llamaría, ¿no? ¿Cómo surge esta parte del centro de reeducación? Por una necesidad de contemplar lo que es el fenómeno de la violencia como una parte que corresponde, ¿no?, a dos instancias, ¿no?, a dos instancias, como lo puede ser quien ejerce la violencia, ¿no?, y de alguna manera quien recibe la violencia. Entonces, de alguna manera se ha enfocado la atención en algunos momentos hacia focalizar la atención en aquellas personas quienes reciben la violencia, dejando un poco de lado esa parte en cuanto a qué elementos pueden estar inmersos en esa situación de aquellas personas que ejercen la violencia, ¿no?, como una forma, la llamaría en este caso como una forma particular de relacionarnos, ¿no? Esta parte de la atención que brindamos en el centro de atención está enfocada en un modelo que es la atención o la perspectiva de género. En este caso, la perspectiva de género nos apoya en tratar de entender ese fenómeno de la violencia desde un contexto, desde los roles de género. Este centro es un espacio que brinda esa atención en cuanto a reflexionar sobre qué roles ocupamos, ¿no?, qué roles ocupamos como hombre, como mujer, dentro de una dinámica social, y cómo este comportamiento, estos pensamientos, estas actitudes, las vamos desarrollando. Cómo me coloco yo dentro de mi relación, ¿no?, y cómo me relaciono dentro de este aspecto. Entonces diría que surge este centro como una necesidad, ¿no?, de buscar espacios para reflexionar y analizar aquellas situaciones de violencia que cotidianamente podemos desarrollar en un espacio social, individual, ¿no?, familiar o íntimo. ¿Okay? Licenciado, dentro de esta prevención de la violencia intrafamiliar, ¿por qué es necesario pensar en una nueva paternidad? ¿Qué tiene que ver este rol quizá tan arraigado culturalmente que lleva el padre de familia, el varón en México, con la violencia intrafamiliar? Platíquenos en ese sentido, ¿qué pasa? El hablar, ¿no?, de alguna manera de esta situación en cuanto a cómo ejerzo mi paternidad, ¿no?, sería resumir, como diría de alguna manera Luis Bonino en algún aspecto, en cuanto a cómo yo he aprendido, ¿no?, a desarrollar ese rol, ¿no? Desde que nacemos estamos inmersos en un contexto que nos va indicando de alguna manera cómo nos vamos relacionando. Y como bien lo decías, Mauricio, estos roles, estos papeles que jugamos dentro de un contexto social, cómo influyen en la manera en cómo me relaciono y también cómo influye en la manera en cómo puedo ejercer diversas conductas. A la pregunta, esta parte de pensar en una nueva paternidad en cuanto a esa parte de prevención en las conductas violentas dentro del contexto familiar, nos habla de alguna manera de ubicarnos y reflexionar sobre cómo estoy ejerciendo mi paternidad como hombre, ¿no? Dentro de este aspecto, ¿qué cosas he aprendido en mi propia historia sobre lo que es ser papá? ¿No? Y sobre esta situación, ¿qué elementos voy desarrollando yo para mandar un mensaje, ¿no?,
sobre ese significado que yo tengo de ser papá, sobre el significado que puede representar en mi hija o en mi hijo, ¿no? Y también en la relación con mi pareja. ¿Qué rol estoy ocupando dentro de esta parte al ejercer, ¿no?, tal vez un dominio, una autoridad, un poder sobre la relación? Esto me pone a pensar en algo muy particular. Dentro de esta parte de lo que es la paternidad, al pensar en qué es o dar un significado a la palabra papá, pues pueden venir infinidad de conceptos, ¿no? Como autoridad, ¿no?, tal vez como el enojón, ¿no?, tal vez como el que dice las cosas, ¿no?, al que hay que obedecer, ¿no?, el que regaña, ¿no?, el que castiga. Entonces vienen una infinidad de formas de interpretar lo que tiene que ver básicamente con ese concepto de ser papá, que es básicamente la paternidad, ¿no? Y al pensar en una nueva paternidad como forma, de alguna manera, de prevención de la violencia familiar, es reflexionar sobre cómo me estoy desarrollando en ese aspecto del ser papá. Si estoy siendo una persona autoritaria, si estoy siendo una persona que castiga, que regaña, ¿no? ¿Qué mensaje estoy enviando, ¿no? Que pega para corregir, ¿no? El que cuestiona constantemente cuál es tu rol, dónde debes de estar o lo que tienes que hacer, de acuerdo a ese concepto que yo tengo de ser papá, ¿no? Entonces, en esa parte de cómo yo interpreto ese concepto o lo que he aprendido de ese concepto de ser papá, me va a llevar, ¿no?, a ejercer diversas formas de relacionarme. Claro. ¿Ok? Así es. Enseguida vamos a pedirle a nuestro invitado que nos comente sobre los patrones de conducta que son pues más tradicionalmente desarrollados por los padres de familia, y a lo mejor podríamos ir ubicando en dónde nos encontramos dentro de esta situación. Primero, un poco de información que nos preparó Sandy Torres. Poco menos del 25% de las denuncias sobre violencia doméstica, una de las principales causas de divorcio, fueron presentadas por el sexo masculino, refiere el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, debido a que de las 5.632 denuncias recibidas, el 76.2% fueron hechas por mujeres y el 23.8% el denunciante fue hombre. El Consejo Nacional de Población menciona que las causas de ser padre soltero son migración laboral, viudez, abandono, trabajo, enfermedad y principalmente por divorcio. También señala que desde el año 2000 esta situación comenzó a ser parte de las estadísticas, ya que actualmente en México 796,000 hogares son encabezados por un papá y de ellos dependen más de 1,5 millones de niños. En el Estado de México, la Secretaría de Desarrollo Social tiene detectados a 153,026 hogares monoparentales, en los que el padre es la cabeza de la familia. De esos hogares, la mayoría son vulnerables pues el padre se encuentra sin empleo. Las zonas urbanas con mayor porcentaje de padres solteros se encuentran en el oriente del estado y en los municipios de Teotihuacán, Nezahualcóyotl y Ecatepec. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México 21 millones de padres viven con sus hijos, 20 millones viven en pareja y 259,000 están divorciados o separados, 495 son viudos y 40,000 sufrieron una situación de abandono. La Organización Internacional del Trabajo refiere que los países del norte de Europa son los mejores en licencias de paternidad, colocando a Noruega como el país con el permiso de paternidad más largo, que puede llegar hasta las 14 semanas remuneradas dependiendo de los acuerdos o colectivos en los sectores laborales. En tanto, los permisos más bajos pertenecen a América Latina, dando entre 8 y 2 días remunerados para convivir con su recién nacido o, en su caso, haber adoptado a un menor. Licenciado, ¿qué patrones de conducta entonces pues se desarrollan tradicionalmente en México y pues cuáles son sus consecuencias? Hablar de paternidad no es hablar de algo lineal, ¿no? Hablar de paternidad en algún sentido significa hablar de paternidades. No hay una sola forma en cómo yo pueda ejercer mi paternidad. Cada hombre, cada cultura, ¿no?, desarrolla una forma diferente de ser padre, de ejercer ese rol ante nuestros hijos. Esta situación nos lleva a desarrollar
varias conductas. Estas conductas, en el contexto mexicano, son muy dadas a hablar de una paternidad tradicional. Esta paternidad tradicional muy enfocada en los roles de género muy marcados en un contexto machista, ¿no? Que nos lleva a desarrollar diversas formas en cómo ejercemos violencia a través del control, a través de la autoridad, a través del ejercicio del poder. Es decir, en esta parte, el rol, ¿no?, en el contexto tradicional mexicano nos lleva a desarrollar esas conductas sobre cómo lo que yo estoy interpretando en cuanto a cómo deben de ser las cosas, espero que tú las entiendas, ¿no? Esto me lleva a desarrollar conductas violentas hacia mi pareja, hacia mis hijos. Esta parte nos lleva a contemplar que el ejercicio de nuestra paternidad en el contexto mexicano todavía está muy marcado por esas conductas tradicionales machistas, donde el rol masculino privilegia, ¿no?, esa característica de ser hombre, del autoritario, del que domina en una situación familiar, de donde parte toda esa situación en cuanto a un dominio de lo que tiene que hacer no solamente mi pareja, sino mis hijos. Entonces, parte de esa situación en imponer cosas. ¿Cómo esto puede llevar a desarrollar conductas que perjudiquen la integridad, no solamente física, sino emocional, de los integrantes de mi familia, como puede ser mis hijas, mis hijos? Es establecer diversas formas en cuanto a que ellos también van a aprender a desarrollar este tipo de conductas. En el caso de los hijos, se puede desarrollar un resentimiento a esa figura, hacia esa figura del ser padre, ¿no?, como alguien que impone, como alguien que violenta. Esta situación nos lleva a desarrollar en el contexto masculino la repetición de estas conductas. Claro. En la situación del contexto con mis hijas, puede desarrollar conductas a través de tratar de entender esa figura, ¿no?, del papá, en cuanto a aceptar conductas, ¿no?, que pueden lesionar su integridad física y psicológica. Aceptar o terminando por aceptar esta situación como algo normal, como algo que de alguna manera creemos que es parte de una relación, que es como tengo que educar a mis hijos, a mis hijas, que es como tengo que relacionarme con mi pareja, a través de imponer, a través del castigo. Y esto me mantiene en una postura de establecer aquellas líneas que yo como papá voy a determinar en la relación. Así es. En contraparte, ¿qué podemos entender como paternidad participativa? Esta situación, ¿no?, la paternidad participativa, establece en un rol masculino esa parte de colaborar. De colaborar en cuanto a no suponer que por ser hombre tengo que jugar un rol, tal vez de distanciamiento con mis hijos, tal vez de autoridad, tal vez de castigo, sino establecer también en ese mismo sentido que no por el hecho de que mi pareja juegue un rol, ¿no?, femenino, se determine que ella es la responsable de la educación de mis hijos. Es asumir un compromiso en la relación con mis hijos a partir de esa situación en cuanto a involucrarme emocionalmente, ¿no?, en las actividades del hogar, en las actividades escolares, en los sentimientos de mis hijos, ¿no?, e hijas, y en cuanto a qué proyectos pueden tener ellos y cómo yo me veo en esta relación. Así es. En la experiencia que usted ha tenido de trabajar directamente con las personas que ejercen la violencia, ¿qué resultados han obtenido muy a grandes rasgos? ¿Las personas cambian realmente? ¿Tienen esa voluntad para entrar en un estado emocional, en un estado de costumbres, de culturas, de comportamientos, y pueden cambiar realmente con el tratamiento que reciben por parte de ustedes? Es una pregunta muy interesante esta que hace Mauricio. Podría establecer como una forma muy simplista, desde mi punto de vista, decir sí o no.
¿De qué depende esta situación si una persona que llega con nosotros, que ejerce violencia, modifica sus patrones de conducta o modifica pensamientos? De todo un proceso que parte de sus propias experiencias. En mi experiencia, creo que las personas sí cambian, ¿no? Establecen modos diferentes de actuar. La diferencia está en que muchas de las personas que llegan a nuestro espacio de reflexión, de alguna manera, en este contexto que han aprendido acerca de un rol masculino y cómo ejercen su paternidad, pueden tender a erradicar conductas de alguna manera de violencia física, ¿no? Sin embargo, también es muy reconocible y observable que estas conductas, tal vez de violencia física, en esta forma de aprender, se modifican. Entonces, dentro de este rol masculino, sigo ejerciendo de alguna manera la violencia, pero ya no en un terreno físico, sino tal vez emocional. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que sí hay un cambio, sí hay una modificación, pero así como tal vez esa persona logra modificar y cambiar esos patrones de violencia física y de alguna manera las modifica en una violencia más sutil, ¿no? En este terreno más emocional o psicológico, también creo y estoy firmemente convencido de que es un proceso que tiene que vivir esa persona y de cambiar estas conductas de violencia física a conductas de violencia emocional o psicológica, también poder erradicar esas conductas de violencia psicológica o emocional y poder cambiar a conductas más equitativas en pro, ¿no?, de la estabilidad familiar. Claro, hasta que llegue un momento en el que, bueno, pues la violencia pueda ser erradicada por completo. Finalmente, ¿qué mensaje le gustaría compartir con la sociedad, particularmente con los hombres, acerca de este tema de la violencia? Te voy a platicar, ¿no?, de algo que me pasó hace 2 horas. Yo estaba con una persona, con un compañero hombre, lo digo así, un usuario, y él me comentaba que dentro de esta situación, él reconocía todos los momentos de violencia y los diferentes tipos de violencia que ha ejercido hacia su pareja. Sin embargo, él ha modificado muchas cosas. Y él me comentaba que estaba contento. Y esta situación que me comentaba de estar contento es porque su pareja había regresado con él después de medio año. ¿Qué significaba para él esta situación? Pues vaya, que el haber erradicado algunas conductas violentas le había llevado a él, ¿no?, a disfrutar otras cosas que él desconocía. Una pregunta muy importante es reflexionar acerca de, como hombre, ¿qué es lo que gano si dejo de ejercer violencia? ¿No? ¿Qué es lo que pasa en ese contexto familiar, en ese contexto social, si yo dejo de ejercer violencia, si modifico mis patrones de conducta? Una parte muy importante también que me comentaba es que en él existía ese sentimiento de temor por tal vez seguir ejerciendo violencia o terminar haciendo lo que hacía, ¿no?, en ese temor válido. En esta situación, como hombres, dentro de un contexto social, nos damos cuenta de que estamos relacionados con muchos elementos, muchos factores, pero es mi decisión, mi reconocimiento de mi violencia, de mis conductas, de mis actitudes y pensamientos, lo que me permite modificar las cosas. Puedo sentir miedo, puedo sentir temor, es algo válido y también es parte del ser hombre en otro contexto. Efectivamente, licenciado David González Romo, muchísimas gracias y esperamos que, bueno, pues sigan trabajando en pro de erradicar esta violencia y efectivamente poder reeducar y reconvertir la vida de muchas personas. Muchísimas gracias por compartirnos su testimonio. Y bueno, pues a todos ustedes, amables amigas y amigos, les agradecemos el favor de su atención. Soy Mauricio Hernández y a nombre de todos los que hacen posible Coden.tv, les doy las gracias. Nos vemos la próxima.